¿Qué cosa es un terremoto? Bueno, primero puedo decirte que la Tierra y todo a tu alrededor se mueve y se mueve mucho. Otra cosa, nunca sabrás cuándo acabará. Los terremotos son tragedias humanas porque destruyen sueños, familias y vidas. Pero en el reino físico en que ocurren, se habla de un acomodamiento de las placas tectónicas que se encuentran a miles de metros de profundidad y que liberan energía, que es lo que da origen a temblores y terremotos, algunos de ellos cataclísmicos. Hoy hablamos de los terremotos y recientemente hemos visto su furia en varios países, dejando a países y familias enfrentando el dolor de su impacto y tratando de responder a la pregunta de ¿por qué suceden este tipo de tragedias? Hay una cosa, que la tragedia sí puede ser un interesante instrumento de parte de Dios para generar en nosotros una revisión de nuestras prioridades. ¿Será la divinidad que está enojada con estos pueblos que trae este tipo de castigo natural? Los terremotos son tragedias, castigo divino. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy y queremos extenderte nuestra más cordial bienvenida cuando continuemos dentro de algunos momentos. Los terremotos son una tragedia, pero castigo divino. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. Estas son preguntas puntuales para las cuales no encontramos respuesta fácil cuando nos encontramos en medio del dolor. A nadie le gustan las malas sorpresas, aquellas que tienen inscritas las tristezas o el dolor. Preferimos las otras, esas sorpresas que nos hacen sentir bien y disfrutar de la vida. Pero los terremotos son siempre una sorpresa desagradable. Lo peor es que uno sabe cuando un temblor comienza, pero nadie sabe cuándo terminará. A través de la historia, la humanidad ha sido sorprendida por varios movimientos sísmicos que han dejado una estela de heridos y muertos. Lo peor de todo es que nadie nunca está preparado para un terremoto. Y son muchas las secuelas que deja un temblor de gran intensidad. Nos referimos a las enfermedades mentales, que se agregan a las dolencias físicas que puede dejar un terremoto. Bueno, en la psicología, el enfrentar una tragedia va siempre de la mano con dar tiempo. Es decir, es importante que nosotros le demos el tiempo a la víctima o a la persona que ha sufrido de poder asimilar y poder vivenciar lo que está ocurriendo. En el caso, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, es necesario dar tiempo porque ha desaparecido un objeto amado y es importante que ese hueco, esa desaparición se vaya llenando con algo. Para eso necesitamos tiempo. Es por eso que debemos tener tiempo de llorar, tiempo de sufrir, tiempo de empezar a asimilar la pérdida y tiempo de empezar a volver a nuestra normalidad. En psicología lo más importante para nosotros es que un paciente pueda volver lo más pronto a su vida habitual. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos bastantes tragedias de índole natural, como son los terremotos, los aluviones. Y lo más importante es que nosotros logremos que esos pacientes vuelvan al hogar o al lugar donde ellos perdieron a lo mejor su vivienda y que puedan volver a sentirse arraigados en el lugar, es decir, volver lo antes posible a esa situación de normalidad. En medio de un terremoto, cualquier plan de emergencia no tiene sentido. La única prioridad es escapar con el menor daño posible. Cuando la tragedia ocurre y nos hiere, la vida se vuelve miserable y sin sentido. Nosotros recordamos algunos países que sufrieron con el impacto del terremoto.
Chile sintió el impacto de uno de los mayores terremotos que se ha registrado en la historia, 8.7 en la escala de Richter, y que liberó 250 veces más energía que el que azotó a Haití. El 19 de septiembre del 2017, un terremoto de magnitud 7.1 alcanzó a México. El fuerte temblor se sintió en 18 municipios, incluyendo la Ciudad de México, donde edificios cayeron y cientos de personas están sepultadas. El temblor sacudió la ciudad el mismo día en que se recordaba el 32º aniversario del gran terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital mexicana. No es fácil lidiar con la tragedia cuando ella nos impacta. Constitución es una pequeña ciudad balneario en la costa sur de Chile. En la madrugada del 26 de febrero del 2010 y como consecuencia del terremoto, esa ciudad fue prácticamente destruida por el tsunami que entró varios kilómetros, llevándose de vuelta al océano, casas, autos, árboles y centenares de vidas humanas. En el último terremoto que lo viví de cerca aquí en el 2010, yo vivo en un departamento y desde que viví ahí siempre quise tener contacto con los vecinos. Nunca lo pude tener, pero llegó el terremoto y de repente todos fuimos amigos, todos preocupados unos de otros. Y por lo tanto yo dije, interesante, que una tragedia sirva también como un elemento de evangelización. Vamos a hacer aquí una muy breve pausa. Continúa entre tanto en la sintonía de nuestro programa La Vida Ahora, que sigue en unos momentos. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo.
Volvemos a presentar La Vida Ahora. En nuestro programa de hoy estamos hablando sobre las tragedias que vienen a nuestra vida. ¿Cómo lidiar con la tragedia inesperada? No sabemos cómo lidiar con las tragedias que nos azotan en la vida. Nuestro único consuelo para los que somos creyentes en Dios es confiar en la gracia y la providencia divina. Hace poco tuve el privilegio de estudiar un poco más profundamente el libro de Job. Y por muy difícil que parezca, terminé por entender que Dios permite que las cosas ocurran, buenas y malas, finalmente porque Él es soberano. Él es el Rey, Él es el que determina todas las cosas. Y hay muchas cosas que hoy yo no entiendo. Hay muchas cosas que ocurren de las cuales yo no voy a poder encontrar una explicación. Pero es un inmenso consuelo saber que nada escapa al control del Señor. Y que aún en las cosas más difíciles de la vida, Él no está lejos del control. Él sigue teniendo el control de todo. Y si Él permite que algunas pasen en mi vida, la palabra dice, todas las cosas ayudan a bien. A los que Dios ama. De tal manera que aún en la tragedia, aún en el dolor, si yo tengo en mente que todas las cosas que Dios hace redundan, apuntan a mi mayor bien, y el mismo texto ahí en Romanos 8 dice que el mayor bien de todos es que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Y Cristo no estuvo exento de dolores y sufrimientos en esta vida, pasó por experimentar el más grande de todos. Entonces, recibo las tragedias y los sufrimientos como viniendo de parte de Dios. Y sé que Dios no comete errores, Él no se equivoca. Y eso me ayuda a sobrellevarlas de mejor manera. Cuando la persona que vive o experimenta una tragedia no tiene los recursos internos o tampoco tiene una red de apoyo, la persona pudiese terminar en algún trastorno mayor, como una depresión, como algún estrés postraumático. Y esta situación obviamente hace que el retorno a la normalidad se aleje aún más. Entonces es importante tener en cuenta esto, que los recursos propios del ser humano, más en la red de apoyo de algún especialista o algún medicamento que los ayude, también es importante. Cuando la tragedia o lo inesperado nos impacta de manera violenta y nos humilla, llegamos a un punto que no controlamos más nuestras emociones, ¿no es verdad? Solo nos resta llorar. Carla Latorre Norsiglia, psicóloga que hemos conocido hace poco, también vivió una situación de terremoto con su familia y también tuvo que lidiar con las cuestiones psicológicas que la vida trae. Bueno, nosotros vivimos aquí en Chile siempre movimientos telúricos, terremotos, pero en el año 2010 vivimos el 27 de febrero uno que fue bastante grande, que fue 8.8 con epicentro en Concepción, y en Santiago específicamente también fue bastante fuerte. Yo vivía en un edificio, el cual están preparados sísmicamente, por lo que hacen que el edificio en sí se mueva mucho más. Duró cerca de 3 minutos. Obviamente todos pensamos en ese momento, como familia estábamos reunidos, yo tenía solo a mi hija mayor, que se caería el edificio, veíamos cómo explotaban las luces, los cables, se veían explosiones a lo lejos. La verdad que fue bastante fuerte. Yo esa noche quise salir del lugar, tenía mucho miedo, me fui a la casa de mi hermana, que ella vivía en casa, no vivía en edificio, el resto de mi familia todos vivíamos en edificio, y me quedé allá, no quería volver a mi departamento. Nosotros tuvimos un problema con la puerta, entonces la puerta quedó, no se podía salir, tuvimos que salir por la terraza. Entonces yo sentía mucho pánico de volver ahí porque seguían las réplicas, siguió temblando mucho tiempo. Pero en mi formación como psicóloga dije, mientras más me demore en volver al lugar, menos voy a poder superar el miedo. El miedo iba a ir creciendo. Así que me armé de valor y a los 2 o 3 días volví al lugar. Obviamente que no estaba contenta, sufría igual porque seguía moviéndose, pero sentía que tenía que hacerlo.
es una forma como de enfrentar este pánico que uno siente frente a las cosas que no puede controlar, que es como puede ser un terremoto. Y bueno, ahí logré de a poco ir acostumbrándome a que tenía que sobrevivir, pero sí estaba en un estado de alerta permanente, entonces eso me producía también no dormir bien, así que fue un episodio como con hartas cosas juntas, y siempre pensando como en la parte psicológica, que yo decía, tengo que salir adelante de esto, porque no, yo sabía que si no lo enfrentaba iba a ser una cosa más a largo plazo, y eso no quería que terminara pronto. Así que gracias a Dios los temblores fueron disminuyendo y pude volver a vivir a mi departamento como lo hacía antes. Nosotros tenemos que concluir, como creyentes en Dios, que nuestra fuente de consuelo y sustentamiento ha sido, es y será el Dios que se revela en la Biblia. El mismo Dios que dice que no debemos temer, sino que por contrario, tener fe en que nuestra vida tiene un propósito y también un final. Pero ese final será solo cuando Dios quiera, y no está sujeto ese final a ningún desastre natural. Hoy deseo invitarte a pensar en una sola cosa que debe estar clara en tu mente. Dios es veraz y justo. Él se ha revelado en la Biblia y afirma que estará en cada momento con los que son suyos y creen en Él. Estimado amigo, estimada amiga que hoy estás ahí, al otro lado de la pantalla, Jesucristo es el amigo de cada jornada, incluso cuando las tragedias se ciernen sobre nosotros. Fue el mismo Jesús quien dijo: No teman, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hay personas que de una manera natural, aún pasando por las adversidades más difíciles, y es algo que a mí me inquietó mucho tiempo. ¿Por qué hay personas que más o menos enfrentadas a la misma lucha, una persona mantiene su fe, su amor por el Señor, su gozo en Cristo, y la otra se derrumba, levanta su puño cerrado contra Dios y se enoja con Él? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Y he llegado a la conclusión de que la diferencia está justamente en la comunión con el Señor. Probablemente esta persona tiene una mejor comunión con Él en oración, en lectura de la palabra, una mejor comprensión de los propósitos de Dios en su vida. Esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios en general nos prepara para la adversidad, para entender que Dios está ahí también, que todo sería diferente si Dios no estuviera ahí. Y esas personas en medio de la lucha, en medio de la adversidad, saben que el Señor está presente y sienten su presencia. Pero eso no porque Dios trate a una diferente de la otra. Finalmente lo que hace la diferencia es lo que está en mi corazón. Es como mi corazón ha sido transformado por la gracia de Dios, lo ha llenado de su presencia. Y eso hace que una persona pasando adversidad enfrente la adversidad de una mejor forma e incluso dé frutos para Dios aún en esa situación. Mientras que una persona que no ha cambiado su corazón o que ha tenido una conversión superficial y mantiene una relación distante con el Señor, en la adversidad va a pensar que es castigo, que Dios no lo ama, que Dios no existe y se va a enojar con Dios. ¿Cuál es la diferencia? El corazón de ambos. Eso es distinto. Por lo tanto, lo ideal sería ayudar a las personas a tener una comunión más perfecta con el Señor. Primero, una conversión real. Y que llenen sus vidas de la presencia del Señor diariamente, en oración, en lectura de su palabra, en comunión con el Señor. Eso hace la diferencia. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos
Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Queremos darte muchas gracias por la sintonía a este programa.
Sabemos que tienes preguntas y algunas de ellas muy urgentes, por eso escríbenos a la dirección que aparece en la pantalla. Hasta otra oportunidad y deseamos que Dios te bendiga. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.